qué privilegio poder estar aquí, primera vez en este lugar. Y yo sé que el Señor tiene algo preparado para hoy, pero cuando oí de la Maná Conference, fíjese que aquí, 1, 2, 3. ¿Sí? ¿Está bien ahí? Ok. Dice que maná viene de una lengua austronesia, que significa poder, efectividad y prestigio. Se lo repito, maná significa poder, efectividad y prestigio, pero desde lo sobrenatural. Una cosa es tener poder, otra cosa es tener prestigio, otra cosa es tener efectividad en lo natural, pero una cosa diferente es poder tener poder, efectividad, prestigio, entendiendo esto desde lo sobrenatural. ¿Por qué digo esto? Porque hoy en la mañana fue un tiempo donde el Señor dio una palabra que a veces ni uno mismo está preparado. Yo no sé si le ha pasado a usted cuando usted se prepara para algo y resulta entendiendo que el Señor quiere otra cosa. Y muchas veces uno está preparado para transmitir algo y el más sorprendido es uno porque Dios quiere transmitir otra cosa. Y lo que pasó hoy fue exactamente eso, cómo poder uno estar sorprendido de lo que Dios tiene preparado. Y Dios sabe por qué hace las cosas. Entonces cuando yo hoy vi Maná Conference, poder, efectividad y prestigio. ¿Cuándo es la conferencia? La conferencia de junio. O sea, nos queda mayo, junio, mes y medio. Yo le quiero dar un desafío. Digo, perdón, pero esto no está en lo que... Yo le quiero dar un desafío. ¿Por qué no se prepara para Maná Conference desde una perspectiva de poder transformar lo que ha venido haciendo ahora a partir de el poder, la efectividad, para que su prestigio pueda hablar de usted como nunca antes había hablado? Porque lo sobrenatural va a hacer que su prestigio sea diferente. Y el doctor Sergio Madrazo de John Maxwell enseña de los 5 niveles de liderazgo. El 5.º nivel es reputación, que genera respeto, prestigio. ¿Y qué tal si nosotros empezamos a que la gente se acerque a la palabra de Dios desde tu prestigio, del prestigio de lo que tú haces? Porque en lo que tú haces vas a ser el mejor. Pregunto, si no crees que en lo que haces eres el mejor, tienes mes y medio para prepararte y salir del Maná Conference diciendo: yo voy a ser el mejor en lo que hago. Déjeme contarle una cosa. Hoy en la mañana hablábamos de marcar tendencias. Y yo les decía a los que estuvieron en la mañana: piensa si en lo que tú haces, tú eres el que marca tendencia. Yo no sé qué haces tú, pero piensa en lo que yo hago. ¿Yo marco tendencia o hay otros que marcan la tendencia y yo solo replico lo que ellos marcan? ¿Por qué se lo digo? Porque cuando nosotros hablamos de poder, efectividad y reputación, Dios nos trajo aquí a esta tierra porque Él lo que quería es que nosotros marcáramos tendencia, no por nosotros sino por Él. Si usted me pregunta, ¿Pablo marcó tendencia? Agripa el rey le dijo en algún momento: uy, por poco me convences. Usted se puede imaginar a Pablo hoy metido en una iglesia o visitando Harvard, las mejores universidades, dando conferencias en CNN. ¿Dónde cree que estaría Pablo hoy? Entonces, ¿cómo hacer para que nosotros estemos seguros que vamos a marcar tendencia? ¿Por qué? Porque hay poder, efectividad
que va a generar en una reputación que te van a buscar para preguntarte, ¿y de dónde? Si tú no eras así. No te estoy diciendo que haces mal lo que haces, lo vas a hacer diferente. Y esto tiene que ver en lo que el Señor puso para hoy. Mire, este ha sido un viaje por algo, el Señor ha sido un viaje de carrera. El Señor me dio una palabra y yo la traía lista. Pero hoy, fíjese, déjeme contarle esto porque algo el Señor quiere transmitir. Fuimos a almorzar después de ese desayuno. El pastor nos pasó a dejar y ya que nos había dejado, estábamos en la habitación. Yo le dije, híjole, mi mochila donde está la computadora se quedó en su carro, pero tranquilo, ahí después la trae. Yo estaba seguro que yo traía un PowerPoint y escrito lo que iba a decir. Iba a pasar por nosotros a las 5:30, a las 5 él gentilmente pasó y me dejó la mochila, saqué la computadora, la abrí. ¿Y qué cree que pasó? No estaba nada de lo que yo había traído. No sé qué pasó. Entonces tocó correr otra vez Pero desde que empezó el viaje el jueves ha sido corrido. Porque este es un fin de semana que yo una vez al año lo tengo, que le doy clases online a un MBA en Paraguay, una universidad privada, pero que son de esas universidades que lo exprimen a uno. El jueves 6 horas de enseñanza, viernes 6 horas de enseñanza, y hoy el doctor Sergio Madrazo, que compartimos habitación, tuvo que aguantarme desde las 5 de la mañana dando 2 horas clase porque la diferencia horaria, allá son las 7, aquí eran las 5 de la mañana y me tuve que levantar a las 5 a dar clase. Y como que para que el Señor dijera, no, el viaje de hoy, la marca es que no estés tranquilo, te voy a borrar eso de la computadora, así seguís corriendo. ¿Sabe por qué? Porque tiene mucho que ver con el tema de la responsabilidad adquirida. ¿Por qué el tema de la responsabilidad adquirida? Porque especialmente los padres, pero puede ser cualquiera, la responsabilidad adquirida puede romper el por qué Dios te está queriendo llevar a algún lugar. La responsabilidad adquirida muchas veces te quita la oportunidad de tener una visitación de Dios en ti. Yo les decía hoy en la mañana, mire, ¿por qué nosotros no recibimos lo que Dios quiere darnos? Dios quiere darnos lo que no nos hemos imaginado, pero la responsabilidad adquirida de levantarnos temprano, ir a trabajar, de que tenemos que levantarnos temprano, comer para tener fuerzas, para ir a trabajar, para regresar, para comer, para tener fuerzas, dormir para tener fuerzas, para levantarnos en la mañana, para comer, para tener fuerzas, para ir a trabajar, para regresar, para dormir, para levantarnos, para comer, para tener fuerzas, para trabajar, para dormir. ¿No les ha pasado eso a ustedes en su vida? Eso yo le llamo responsabilidad adquirida. ¿En qué momento está dentro de ese círculo sentarte con Dios? No importa lo que tú hagas, y déjeme contarle un testimonio, con todo el respeto del hermano del doctor Sergio. El hermano del doctor Sergio, que también es doctor en Derecho, Danilo se llama él, está ejerciendo una diputación ahorita. Él fue alcalde 3 periodos en San Francisco, Zapotitlán, y de ahí el Señor lo llevó a ser diputado. Y hablando con él, yo le dije, tus asesores y todos los que trabajan contigo tienen que entender una cosa. ¿Sabe por qué le dije eso? Yo en Guatemala, que es mi país de origen, antes de irme a vivir a Estados Unidos, yo fui 2 años asesor en el Congreso. Y yo sé que es tener la responsabilidad de ser diputado. Le dije, si tus asesores no entienden que tú pasas 1 hora al día leyendo la palabra de Dios para tener la sabiduría que tienes, te van a meter en un proceso de responsabilidad adquirida y van a quitar ese espacio que es de donde viene la sabiduría.
Y es lo que uno admira en gente que llega a esos niveles y no pierde la capacidad de entender que es en esa relación con Dios de donde viene la sabiduría. Entonces uno se mete al tema de la responsabilidad adquirida: dormir bien, levantarse, comer para tener fuerzas, para ir a trabajar, para regresar, para dormir, para levantarse, para comer, para tener fuerzas, para ir a trabajar. ¿Y qué si de repente perdimos la conexión con el Señor? Entonces, cuando nosotros tenemos el enfoque constante de darle a los de nuestra casa lo que le tenemos que dar, los jóvenes, de terminar de estudiar, perdemos esa oportunidad de recibir muchas veces lo que Dios tiene para nosotros. No le estoy diciendo que uno tiene que ser irresponsable, no le estoy diciendo que uno tiene que ser irresponsable, pero al final de cuentas rompemos la oportunidad de recibir lo que Dios tiene para nosotros. Y eso fue lo que le pasó a los discípulos. Jesús sabía que si no le decía a los discípulos: ¿sabe qué? Calma, váyanse a un lugar donde tienen que esperar algo que va a pasar. Y ellos se fueron y esperaron lo que nosotros conocemos en Hechos 2 como Pentecostés. Usted se puede imaginar que la responsabilidad adquirida los hubiera mantenido trabajando, y ellos ya sabían eso. ¿Se acuerda la historia de Pedro cuando después de muerto Jesús resucitado vuelve a pescar nuevamente? Vuelve a hacer lo que Jesús le había dicho: deja eso, ahora vas a ser pescador de hombres. Vuelve nuevamente a meterse a la barca, a agarrar la red y a pasar la misma experiencia que cuando Jesús lo saca de esa actividad le vuelve a pasar. ¿Sabe por qué cree usted que Jesús lo hizo pasar por la misma experiencia? No pesca, reconoce que es Jesús, tira la red del otro lado y entonces va a pescar, para que aprendiera que no es la responsabilidad adquirida de darle todo a la familia lo que lo va a hacer estar bien. La responsabilidad adquirida de Pedro lo hizo no estar en la casa. No sé si se enojó porque curó a su suegra o porque tenía que pagar las cuentas y se fue a pescar en la noche. ¿Se acuerdan que llega a su casa Jesús, sana a la suegra y después pasa toda la noche? Pero dice que Pedro agarra la red y se va a pescar. De seguro tenía cuentas que pagar. Salud. Esa responsabilidad adquirida lo hizo que él saliera a hacer y que se perdiera esa oportunidad de ver, y dijo: uy, sanó a mi suegra, qué meses me esperan. Yo no sé por qué, porque las suegras no son así. Algunos se rieron, ya vio qué fama la que le han hecho a la suegra. Entonces, muchas veces nos perdemos de esa oportunidad, y es donde se generan los mejores milagros. ¿Por qué? Porque es en un momento donde ellos quitan ese proceso de responsabilidad adquirida, se juntan, donde hay una reunión espectacular, mire, espectacular, donde llega el Espíritu Santo y provoca que Pedro se ponga de pie y empieza a hacer lo que nunca había hecho. Por eso el desafío que les dije para Maná Conference: poder, eficacia, reputación. Porque no son ustedes, sino es el poder sobrenatural de Dios sobre ustedes. Pedro se para y empieza a hablar como nunca había hablado. Ahí la gente dijo: bueno, ¿y este iletrado? ¿Y este que no sabe nada? ¿Por qué empieza a hablar lo que habla? Digo, no lo dicen en el momento, pero más adelante. Entonces pasa ese en Hechos 2, 14, 18, que dice, ¿sabe qué dice? Dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras,
porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, porque es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Fíjese que hace referencia al profeta Joel. Y en los postreros días, dijo, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Por qué cree usted que Pedro toma a Joel en un momento extraordinario? En un momento que no lo habían pasado nunca, un momento en el que ellos esperaban esa situación y que sabían que lo que podía hacer podía cambiar todo lo que ellos habían hecho. Entonces, ¿cómo nosotros podemos vivir esperando eso? Y él dijo, mire, hay que explicarles y enfatizar que la experiencia con el Espíritu Santo abre tiempos de relación con el Señor como nunca han habido antes. Yo les decía a ellos hoy en la mañana, miren, nosotros tenemos un poder que aquellos que les gusta la realidad virtual van a pagar $1,500 a los lentes esos de Apple, cuando el Señor nos ha dado gratis ese poder. ¿Por qué? Porque le dijo, vas a tener el poder de ver la realidad virtual, porque el Espíritu Santo te va a revelar lo que está por venir. Pero fíjese que nosotros no nos hemos dado cuenta de eso. Y entonces perdemos la oportunidad de ejercer ese poder. ¿Para qué? Para ser más eficaces, para poder marcar la tendencia y que lo que hacemos sea nuestra reputación la que jale a las personas para que te pregunten, ¿qué estás haciendo? ¿Qué fue lo que Pedro y los discípulos empezaron a hacer? Nosotros tenemos que entender que la historia fue un parteaguas a partir del día de Pentecostés, así como lo fue desde que nace Jesús hasta que muere, hasta que resucita. Es un parteaguas el día de Pentecostés. ¿Por qué? Porque levanta a hombres comunes y corrientes, y letrados algunos, porque no eran todos. Lucas era médico, y los hace marcar la historia como nunca se ha marcado. Marcaron tendencia. Pedro se vuelve aquel Pedro que Jesús sabía que él era así. Entonces, ¿por qué nosotros no tenemos la relación con el Espíritu a partir de saber que el poder que tenemos podemos ejercerlo y marcar la tendencia en lo que hacemos? ¿Qué cree usted que está esperando la sociedad allá afuera? ¿Que Elon Musk siga haciendo carros? ¿Que Elon Musk lleve a la gente a Marte? No. La gente afuera está esperando que se hagan cosas extraordinarias, como dijo Jesús. Yo he venido, ¿a qué vino Jesús? Dijo, yo he venido ¿a qué? ¿A qué? ¿A dar qué? Vida. ¿Y qué más? ¿En qué? ¿Y por qué no tenemos abundancia? ¿Por qué no tenemos abundancia? Entonces, cuando Pedro dice esto, era porque estaba viviendo una experiencia desde el Espíritu Santo como consecuencia de la visitación del Espíritu Santo. Hoy en la mañana, cuando hablamos de diseño de futuro, el Espíritu Santo quiere visitarte, aunque ya lo tienes dentro, pero mire, una cosa es tener al Espíritu Santo adentro y otra cosa es invitarlo a tomar un café. Lo voy a repetir. Una cosa es que tengas al Espíritu Santo adentro, porque el Espíritu Santo mora en ti, y otra es sentarte a tomarte un café con Él. Lo primero que tienes que hacer para tomarte un café con el Espíritu Santo es dejar tu teléfono en el cuarto y apagarlo.
Yo traje hoy mi teléfono porque estamos con el tiempo, pero ¿sabe usted que con toda la responsabilidad del doctor Sergio Madrazo me dice, hoy es tiempo de desajenarme del teléfono? Y dejó su teléfono allá. Entonces queríamos mandarle el link de la transmisión a unas personas. Me dice, mira cómo, porque yo lo dejé allá. ¿Sabe por qué? Por el desenfoque que se produce, y nosotros limitamos la visitación del Espíritu Santo, entonces limitamos el poder que tenemos. Otra vez, maná. ¿Qué significa maná? Poder. Pero yo tengo que entender de dónde viene el poder que tenemos. De dejar que la visitación del Espíritu Santo se produzca en nosotros. Y nuevamente usted me va a decir, ¿y acaso no tengo el Espíritu Santo ya? Sí, pero no dejas que el Espíritu Santo haga en ti lo que tiene que hacer, porque estás preocupado en otras cosas. ¿Sabes qué? Estás preocupado en tu presente y estás preocupado en un futuro que es muy corto. Tengo que pagar a fin de mes las cuentas. Y estás preocupado por un pasado que ya no vas a poder arreglar, pero si te peleaste con algo o tuviste un problema, sigues pensando en eso, pero no piensas y no le das el espacio a que el Espíritu Santo te revele el futuro que tiene para ti, para ser mejor en lo que haces. Jeremías 33:3 en la Nueva Biblia Viva dice: pregúntame y yo te revelaré importantes secretos de lo que está por ocurrir en tu trabajo, en tu familia, con tus hijos, en tu iglesia. Ahora yo les pregunto, ¿y por qué no marcan la tendencia en lo que hacen entonces? ¿Por qué no sacan las mejores notas los alumnos? ¿Sabe usted que aquí en la iglesia deberían estar los que en las escuelas y en las universidades los buscan por sus notas? Por las notas. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Nos conformamos con a ver cuánto saco. Y este es un llamado para los jóvenes. Jóvenes, ustedes no se tienen que conformar con estudiar. No, yo tengo que ir a estudiar sabiendo que tengo que ser el mejor. No hay opción. Nosotros, hijos de Dios, no tenemos opción de hacer las cosas por hacerlas, porque ya tenemos un poder que nos tiene que hacer pensar. Dice, haz las cosas, y lo dijo la palabra Pablo, haz las cosas como que si fueran ¿para quién? Bueno, ¿y entonces? ¿Por qué no somos los mejores? Pregunto otra vez, ¿por qué no somos los mejores si dice que tenemos que hacer las cosas como para Él? Entonces quiere decir que lo que Él significa para nosotros es mediocre. Lo que Él significa para nosotros es saber qué sale. Lo que Él significa para nosotros es saber cómo queda. ¿Qué le pasó? ¿Por qué Pedro marca una tendencia? Pero mire, aquí lo interesante es cuando él empieza a hablar. Y en Hechos 2:42 dice, mire pues, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Dice, perseveraban. ¿Perseveraban en qué? En la palabra de Dios. Yo te pregunto, ¿tú perseveras en la palabra de Dios para marcar la tendencia? ¿O estás en la responsabilidad adquirida? Dormir bien para levantarte temprano, comer para tener fuerzas para ir a trabajar, para regresar, para descansar, para levantarte, para desayunar, para tener fuerzas para trabajar. Poder, efectividad y reputación. Eso lo adquiere Pedro y lo empieza a transmitir después de que el Espíritu Santo viene sobre él. Y dice que después su sombra sanaba. Después él mismo sabía. ¿Se acuerda cuando el lisiado le dice, dame? Y él le dice, de lo que tengo te doy. Levántate y anda. Yo te pregunto, ¿tú qué tienes?
¿Y por qué no lo compartes? ¿Y por qué no lo compartes? ¿Sabe por qué? Porque puede ser que nuestra fe esté siendo muy relativizada por la responsabilidad adquirida. Pidan todo a mi Padre en mi nombre. Pidan todo a mi Padre en mi nombre y se les dará. ¿Qué dijo? Pide lo que necesitas. No dice la palabra pide lo que necesitas, dice pide todo. ¿Pide qué? ¿Pide qué? ¿Y por qué vivimos limitados a fin de mes? ¿Y por qué vivimos limitados? Y déjenme aprovechar los últimos minutos para entender una cosa, para que vean ustedes de lo limitado. En la profecía de Joel hay un nexo importante y nosotros nos hemos quedado solo con los versículos 27 y 28 de que verán sueños y soñarán. Pero en la profecía de Joel hay un nexo importante sobre dos eventos. Mire, dos eventos. Uno es la restitución de las bendiciones materiales y otro es la restitución de poder soñar. Joel 2, 23 al 26 dice, fíjese que dice: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Os restituirá los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros. Y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás serán avergonzados. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que soy el Dios de Jehová vuestro Dios, y no hay otro en mi pueblo. Nunca jamás serán avergonzados. El segundo evento de soñar empieza: y después de esto soñarán. Y después de esto verán visiones. ¿Qué está diciendo aquí esta relación? Que para que venga este tiempo de soñar, de ver visiones, van a ser restituidos ustedes a lo mejor. Se lo repito, van a ser restituidos a lo mejor, porque dice: y después de esto, ¿de qué? De que ustedes estén bien. Entonces si nosotros no somos capaz de pedir todos, de no estar limitados, ¿quiere decir entonces que por eso no soñamos? Porque dice: y después de esto, dice después de esto soñarán. Después de esto, fíjese, después de esto se refiere al derramamiento del Espíritu Santo. A eso se estaba refiriendo Pedro. ¿Después de qué? De que ustedes tengan un proceso de restitución. Y yo declaro en sus vidas que antes del junio de la conferencia va a haber un proceso de restitución. Un proceso de restitución. ¿Sabe por qué? Nosotros muchas veces declaramos y va a haber un proceso de restitución, dice, porque todo lo que comió la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta que se comió va a ser restituido. Pero yo les pregunto, mire, déjenme una cosa: ¿para qué cree que Dios quiere restaurarles eso? Para que sueñen, para que los jóvenes sueñen. Debe de haber primero un proceso de restitución para poder tener la capacidad de que esa fe, ese poder
pueda venir en nosotros. O sea, que haya ese derramamiento del Espíritu Santo que te va a dar el poder de dejarlos a todos con la boca abierta. ¿Por qué? Porque vas a marcar tendencia en lo que haces. Vas a marcar tendencia en lo que haces. Vas a marcar tendencia en lo que haces. Pero dice, después de esto vas a marcar tendencia. ¿De qué? De que estés bien, de que haya un proceso de restitución. Pero es ahí donde entra el poder del Espíritu Santo para darte a ti. No ese proceso de responsabilidad adquirida, no, sino ese proceso de agarrar el poder, ponerte los lentes de la realidad virtual del Espíritu Santo y empezar a ver esas cosas que no has visto, los sueños, las visiones, que solo el Espíritu Santo da la capacidad de hacer. Para diseñar futuro, primero tienes que soñar, ver ese futuro. Pero yo les puedo asegurar el problema que hay en Estados Unidos. Si uno le pregunta a los jóvenes, ¿y qué querés hacer? No sé. ¿Sabe por qué? Porque no sueñan. No saben qué quieren ser. Y este es un llamado para padres también, principalmente. Es qué hacer para poder ir a ese nivel. O sea, qué hacer sabiendo que podemos saltar. Después de esto dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne, profetizarán. O sea, después de qué, de que haya restitución, van a profetizar. Después de que haya restitución, los ancianos van a soñar. Después de que haya restitución, los jóvenes verán visiones. Y aún más dice, tus siervos, todos aquellos que trabajen para ti, si eres empresario, van a recibir al Espíritu Santo por tu restitución. Oye lo que estoy diciendo. Toda persona con la que tú te relaciones, por el poder del Espíritu Santo que va de ti, lo va a afectar a ellos. Si la gente no te está diciendo a ti ¿qué te pasa? Porque siento algo diferente, pregúntate, ¿dónde está el poder? ¿Por qué no fluye en mí el poder? ¿Por qué no estoy soñando? ¿Por qué no estoy soñando? Entonces, cuando nosotros empecemos a ver esto, nos vamos a dar cuenta del después. ¿Qué significa después de esto? Significa después de que te bendiga. Después de esto dice, después de que bendiga tu tierra, después de que bendiga tu cosecha, después de que bendiga tu trabajo, después de que bendiga tu casa, después de que quite tus deudas, después de que te dé sanidad, después de eso vendrán los sueños, la profecía y las visiones hacia ti. Pero a veces nos centramos en que dice vamos a profetizar en los últimos tiempos, vamos a hacer sueños, pero se nos olvida esas palabras. Después de esto. Entonces, tú te puedes imaginar cuando en los evangelios, por ejemplo, en Lucas 11:9 dice, y yo os digo, fíjate pues, Lucas 11 del 9 al 13 dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca halla, y al que se llama se abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos, dice la palabra, sabéis dar buenas dádivas a vuestro hijo, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que? ¿A los qué? ¿A los qué? ¿A los qué? Y entonces, ¿por qué no estamos viendo las cosas que están por venir? ¿Por qué no estamos marcando tendencia? Si dice que todo aquel que pida el Espíritu Santo se lo dará. Si siendo malos le damos a nuestros hijos lo que les damos, ¿por qué no le va a dar a aquel que pida el Espíritu Santo?
Y entonces, ¿por qué no estamos viendo el futuro? ¿Por qué no estamos marcando tendencia? ¿Por qué no estamos siendo mejor alumnos? ¿Por qué no estamos haciendo mejor, distinguidos alumnos? Marcando tendencia con las investigaciones, con el trabajo que hacemos. Mateo lo cambia de una manera, y me voy a ir al último versículo, el 11, porque Mateo en 7:11 dice: cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Dice Mateo 7:11, cuanto más aquel que pida ¿qué? ¿Que pida qué? Buenas cosas. No está diciendo pide lo regular, pide a ver cómo sale, pide a ver qué te dan. Dice todo aquel que pida buenas cosas, buenas notas. ¿Por qué no pedimos entonces? ¿Sabe qué nos pasa a los papás? La responsabilidad adquirida de darle a la familia lo que le tenemos que dar nos quita la capacidad de saber que somos hijos también. Dice, ¿cómo decía lo que estaban cantando? Me quiero quedar ¿en el qué? ¿Por qué? Porque es mi lugar favorito. ¿Estar con quién? ¿Estar con quién? En los brazos de papá. Yo les pregunto, ¿lo cantamos emocionados? Está bien, pero en la realidad ¿es cierto? ¿Estamos en los brazos de papá siempre? Si estuviéramos en los brazos de papá, significa que tenemos confianza para pedirle buenas cosas. Dice buenas cosas. La primera, el Espíritu Santo. Buenas cosas. Enséñame lo que está por venir. Prepárame, así como dice que ellos, los discípulos, crecían en la palabra de Dios. Por eso es que se derrama el Espíritu Santo como no se había derramado. Y déjeme terminar desafiándolos a algo. Si nosotros queremos que el poder del Espíritu Santo se derrame en nosotros, ¿qué falta? ¿Qué falta? Y no es que, y se lo voy a decir con el cariño y el respeto de los pastores, no es que aquí hace falta palabra. No es eso. Es tu corazón, es tu fe, es tu creencia, es estar preparado. ¿Cómo? Creciendo en la palabra de Dios. Es metiéndote a creer que Él te va a dar toda buena cosa que le pidas. ¿Qué es lo que primero tenemos que quitar? Un pensamiento de limitación. La responsabilidad adquirida de dormir bien, levantarte, comer para tener fuerzas, para ir a trabajar, para regresar, para comer, para dormir, para levantarte, para tener fuerzas, te quita esa capacidad. Bueno, los jóvenes no para ir a trabajar, sino para ir a estudiar. Te quita esa capacidad de saber que puedes pedir buenas cosas después de crecer en el conocimiento, en la intimidad, de invitar a tomar un café al Espíritu Santo. Y hoy puede ser un buen día para eso. Un buen día para decir, Maná Conference, yo ahí voy a estar. Y en Maná Conference yo voy a venir creyendo que, como dice Pablo, no te adaptes. Tienes mes y días, pregúntate, ¿en qué estoy adaptado? Que no me deja llegar a transformarme ni a renovar mi mente. ¿Por qué? Te doy otra palabra. Para Maná Conference vas a poder oír claramente la buena, agradable voluntad de Dios para tu vida. Lo voy a repetir. En Maná Conference vas a oír claramente
la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para tu vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este mes y medio los va a meter en un proceso de ¿en qué estoy adaptado? Cambiemos la adaptación, transformándonos y renovando la mente, transformando qué estás viendo. Y entonces en Maná Conference va a venir una revelación que nunca has tenido. La buena, agradable y perfecta voluntad de Dios de tu vida a través del Espíritu Santo, para empezar a marcar la tendencia que no has marcado hasta ahora. Y va a venir la gente aquí a Maná a preguntar: pastor, ¿y qué está haciendo con la gente? No soy yo, va a decir el pastor. Son ellos que se metieron con el Espíritu Santo. Son ellos que se metieron con el Espíritu Santo. Y van a poder empezar ¿a qué? Vamos a empezar a ver aquí, a oír profecías, a ver visiones, a soñar, los jóvenes a soñar. Yo me alegro cuando oigo esa profecía. Dice: los viejos van a ver visiones. Yo me alegro no por viejos, sino por aquellos que lo van a ver. De una vez hago la aclaración. ¿Por qué? Porque de eso de Joel 2:28 no se salva nadie. Jóvenes a viejos, todos van a marcar tendencia. Todos. Y sonó el tiempo. Miren. Yo los invito entonces. Levanta tu mano y declara: Señor, hoy yo abro mi corazón para creer en ti, que tú ya hiciste lo que tenías que hacer. Ahora yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Espíritu Santo, yo te doy permiso para que hagas lo que tengas que hacer y yo pueda empezar a hacer profecía, a ver visiones y a soñar, para marcar tendencia y glorificar el nombre de Jesús por lo que yo hago en mi vida. Amén, amén y amén.